En la vida, hay ciertas actitudes que jamás debes permitir. Si las aceptas, poco a poco te debilitarán, haciéndote más vulnerable ante las dificultades. Un verdadero estoico no puede darse ese lujo. A lo largo de la historia, grandes pensadores como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca comprendieron algo que muchos pasan por alto: aquello que consientes se convierte en una norma. Cada vez que dejas pasar una falta de respeto, que permaneces en una situación que mina tu dignidad o que aceptas menos de lo que mereces, te alejas de tu fortaleza interior. Porque el estoicismo no trata solo de soportar la adversidad, sino también de reconocer cuando es momento de plantarse y decir, esto no lo permito. Si alguna vez has sentido que los demás han abusado de tu paciencia, que el mundo te ha tratado con indiferencia o desprecio, es momento de prestar atención. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva de la vida. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el valor de una persona se mide por lo que decide ignorar. Pero eso no implica aceptar cualquier trato, ni tolerar la falta de respeto o los ataques a tu dignidad. Un estoico sabe que algunas batallas no merecen ser peleadas, pero también comprende que ciertos principios son inquebrantables. Hoy conocerás cuáles son esos límites que nunca debes cruzar. Este mensaje no es para quienes prefieren conformarse ni para aquellos que optan por callar y seguir adelante sin cuestionar nada. Está dirigido a quienes están listos para tomar el control de su vida, a quienes entienden que ser estoico no significa ser indiferente, sino tener dominio sobre uno mismo. Séneca decía que la vida es demasiado corta para malgastarla con quienes no te valoran. Sin embargo, ¿cuántas veces has ignorado esta idea? ¿Cuántas veces has soportado malos tratos por temor a perder a alguien o algo? Hoy abrirás los ojos y comprenderás que el respeto comienza por ti mismo. Lo que toleras en los demás refleja cómo te tratas a ti mismo. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que alguien ha cruzado un límite contigo? ¿Cuántas veces has sido demasiado paciente con quienes no lo merecen? Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti. Porque no solo conocerás los 7 comportamientos que jamás debes tolerar, sino que también aprenderás a aplicar los principios estoicos para eliminarlos de tu vida de una vez por todas. Un estoico no es alguien que sufre en silencio. Es alguien que sabe cuándo hablar y cuándo alejarse sin remordimientos. Cada vez que permites algo que sabes que no deberías aceptar, envías un mensaje claro: esto está bien, pueden seguir haciéndolo. Pero eso se acaba hoy. Desde este momento, comprenderás lo que significa vivir bajo un código basado en principios sólidos, valores inquebrantables y la fortaleza mental de quienes han aprendido a forjar su destino. Epicteto nos dejó una enseñanza que pocos comprenden: no puedes controlar a los demás, pero sí puedes decidir qué estás dispuesto a tolerar. Esa es la clave. No puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar la manera en que permites que te traten. Y si tú no estableces límites, nadie lo hará por ti. ¿Estás preparado para conocer los 7 comportamientos que un verdadero estoico jamás debe tolerar? ¿Listo para dar un paso hacia tu fortaleza interior? Si lo estás, quiero que reafirmes tu determinación escribiendo en los comentarios: mi estoicismo no tiene límites. Porque hoy tomas la decisión de nunca más permitir aquello que atente contra tu dignidad. El estoicismo no es una doctrina de resignación ni de pasividad. Es una filosofía que moldea espíritus inquebrantables, mentes firmes y voluntades indomables. Un estoico no se deja arrastrar por el caos del mundo, pero tampoco se convierte en víctima de las circunstancias. Sabe cuándo guardar silencio y cuándo actuar con la determinación de un coloso. Hoy descubrirás los 7 comportamientos que nunca debes aceptar si deseas recorrer el camino estoico con dignidad, carácter y una templanza inquebrantable. Desde la antigua Grecia, los grandes pensadores del estoicismo dejaron en claro que tu vida no debe estar sujeta a la arbitrariedad de los demás. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que la felicidad de una persona depende de la calidad de sus pensamientos. Pero, ¿cómo puedes encontrar paz si permites que otros menosprecien tu dignidad? Si cedes ante la manipulación,
la injusticia, la traición o la humillación, te conviertes en un espectador de tu propia vida, en lugar de ser su arquitecto. Y eso es inaceptable para alguien que aspira a la grandeza. El primer comportamiento que jamás debes tolerar es la falta de respeto. No permitas que nadie te hable con desprecio, minimice tus ideas o cuestione tu valor. Epicteto lo dejó claro, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que realmente importa. Pero esto no significa que debas aceptar la insolencia. Tienes el poder de apartarte de quienes no saben tratarte con dignidad. Y si decides quedarte en un entorno tóxico, estás eligiendo tu propio sufrimiento. Un estoico no reacciona con ira, pero tampoco permanece en un lugar donde su espíritu es pisoteado. La mayor señal de fortaleza es el dominio de las propias emociones. La ira y el resentimiento son venenos que destruyen desde dentro. Séneca decía que la ira es una locura transitoria, y cuánta razón tenía. No caigas en la trampa de discutir con quienes no buscan entender, sino confrontar. Un estoico no se rebaja al nivel de quienes intentan provocarlo porque sabe que el verdadero poder radica en su capacidad de mantener la calma en medio del caos. Pero mantener la calma no es sinónimo de sumisión. Es saber cuándo retirarse con dignidad y no prestarse al juego de la irracionalidad. El segundo comportamiento que jamás debes tolerar es la manipulación. No puedes vivir bajo el control de quienes intentan moldearte a su conveniencia. Un estoico no cede ante chantajes emocionales ni se deja atrapar por las palabras envenenadas de quienes buscan manejar su vida. Marco Aurelio lo dejó claro, si te perturba algo externo, no es la cosa en sí la que te afecta, sino el juicio que tienes sobre ella. Si alguien intenta manipularte con miedo, culpa o mentiras, es tu juicio el que debe mantenerse firme. Si permites que otros definan tu realidad, les estás entregando el control de tu mente y de tu destino. Un estoico se conoce a sí mismo con tal profundidad que nadie puede torcer su voluntad. Sé dueño de tus pensamientos y no dejes que los demás dicten tu percepción de la vida. La manipulación solo tiene poder sobre quienes dudan de sí mismos. Pero si tienes certeza de quién eres y de lo que vales, ninguna artimaña podrá desviarte de tu camino. El tercer comportamiento que jamás debes tolerar es la deslealtad. Las palabras sin acciones son como humo que se disipa con el viento. Epicteto nos enseñó que la confianza es como un jarrón, una vez roto, aunque puedas repararlo, siempre quedarán grietas. No te aferres a quienes han traicionado tu confianza una y otra vez. No sigas otorgando oportunidades a quienes no han sabido valorar tu lealtad. Un estoico no se deja consumir por el resentimiento, pero tampoco permanece junto a quienes han demostrado ser indignos de su confianza. Si te rodeas de personas que no te respetan, que no cumplen su palabra, que te usan como una opción en lugar de verte como un pilar sólido, es porque aún no has entendido el valor de tu propia presencia. No tienes que rogar por respeto, debes imponerlo con la manera en que te conduces en la vida. No implores fidelidad, demuestra con tus acciones que no eres alguien a quien se pueda traicionar sin consecuencias. El cuarto comportamiento que jamás debes tolerar es el constante negativismo. Rodéate de personas que eleven tu espíritu, no de aquellas que solo ven imposibles en cada situación. Marco Aurelio insistía en que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si te rodeas de personas que solo ven obstáculos, que viven quejándose y buscan arrastrarte a su miseria, te convertirás en uno de ellos. Un estoico elige bien su entorno. Se rodea de mentes fuertes, de personas que impulsan su crecimiento y lo inspiran a ser mejor cada día. Si permites que la negatividad de los demás contamine tu mente, estarás debilitando tu carácter sin darte cuenta. Debes proteger tu fortaleza mental con la misma intensidad con la que un guerrero protege su armadura en el campo de batalla. No es egoísmo apartarte de quienes te hunden, es una estrategia de supervivencia para tu espíritu. La vida ya es lo suficientemente difícil como para cargar con la miseria de quienes se han rendido ante ella. El quinto comportamiento que jamás debes tolerar, la injusticia. No puedes cerrar los ojos ante el abuso, la mentira o el atropello de la dignidad. Marco Aurelio,
siendo emperador, tenía el poder de destruir a cualquiera que lo desafiara, pero eligió gobernar con justicia y razón. Porque entendía que el poder sin virtud es una enfermedad del alma. Si eres testigo de la injusticia y la permites, te conviertes en cómplice de ella. Un estoico no se vuelve ciego ante la maldad, pero tampoco deja que la indignación consuma su paz. No te rebajes al nivel de los corruptos. No ensucies tu alma con la mezquindad del mundo, pero tampoco permitas que la injusticia pase ante tus ojos sin tomar una postura firme. Ser estoico no es ser indiferente. Es saber cuándo actuar con inteligencia en lugar de impulsividad. No siempre puedes cambiar el mundo, pero siempre puedes decidir no ser parte del problema. El sexto comportamiento que jamás debes tolerar, la ingratitud. No malgastes tu tiempo con quienes no valoran tu presencia, tu esfuerzo, tu generosidad. Séneca nos enseñó que quien recibe un favor y no lo aprecia es peor que quien lo rechaza. Si das con el corazón y recibes indiferencia, no te aferres a quienes no saben reconocer el valor de lo que ofreces. No debes esperar algo a cambio, pero tampoco debes convertirte en un esclavo de quienes solo toman y nunca dan. Rodéate de personas que sepan valorar, agradecer y corresponder. El séptimo comportamiento que jamás debes tolerar, la falta de control sobre ti mismo. Antes de exigir respeto, lealtad o justicia de los demás, debes asegurarte de que tú eres el primero en vivir bajo esos principios. No hay nada más poderoso que un hombre que gobierna su propio ser. El mundo puede arder a su alrededor, pero su mente es su fortaleza, su espíritu es su refugio y su temple es inquebrantable. Si este mensaje ha resonado contigo, quiero que escribas en los comentarios. Mi estoicismo no tiene límites. Porque esa es la única verdad que importa, no viniste a este mundo a aceptar menos de lo que mereces. Viniste a dominarte a ti mismo y a caminar con la frente en alto. Sin miedo. Sin duda. Sin debilidad. El estoicismo no es simplemente una filosofía, es una forma de vida. Es una manera de enfrentar la realidad con la fortaleza de un guerrero y la sabiduría de un filósofo. No es un refugio para quienes buscan excusas. Es un camino para quienes desean conquistar su destino. Un verdadero estoico no se resigna a ser solo una pieza más en el engranaje del mundo. No se deja llevar por la inestabilidad de quienes aún no han aprendido a dominarse. Entiende que la vida es un pulso constante entre el caos exterior y la serenidad interior, y que su victoria radica en lo que permite y en lo que decide rechazar. Si aceptas menos de lo que mereces, si das cabida a lo que socava tu paz, te vuelves prisionero de aquello que escapa a tu control. Pero si gobiernas tu mente y estableces límites inquebrantables, te conviertes en dueño de tu destino. No hay tesoro más valioso que la tranquilidad del alma. Ni el dinero, ni el reconocimiento, ni el éxito pueden reemplazar la paz de aquel que ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Sin embargo, esta paz no se alcanza con sumisión ni con pasividad, sino con decisiones firmes y con la valentía de apartar todo lo que amenace con destruirte. No puedes permitir que otros dicten el rumbo de tu vida, que sus opiniones tengan más peso que tu propio criterio o que definan tu valor. Un estoico comprende que el respeto empieza por uno mismo, que la forma en la que se trata a sí mismo es el mensaje que envía al mundo sobre lo que está dispuesto a aceptar. Si no te das valor, si no exiges el respeto que mereces, nadie lo hará por ti. Cuando decides establecer límites, cuando decides que hay cosas que jamás volverás a permitir en tu vida, algo dentro de ti cambia. Es como si despertaras a una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Te das cuenta de que muchas de las relaciones que mantenías eran una carga. Que muchas de las conversaciones en las que participabas solo drenaban tu energía y que muchas personas a tu alrededor nunca estuvieron a la altura de lo que necesitas en tu vida. Entonces lo entiendes, no puedes seguir cargando con lo que no te corresponde, ni perdiendo tiempo dando explicaciones a quienes no buscan entenderte. Ser estoico no significa ser indiferente al dolor, sino comprender que no todo merece una respuesta. Hay batallas que no valen la pena, críticas que deben ser ignoradas y conversaciones que es mejor dejar en el olvido.
No puedes permitir que la opinión ajena defina quién eres. El juicio de la multitud es volátil, inconsistente y, la mayoría de las veces, carente de verdadera sabiduría. No puedes esperar justicia del mundo, pero sí puedes decidir no tolerar la injusticia en tu propia vida. No puedes cambiar la actitud de los demás, pero sí puedes elegir quién merece estar en tu vida y quién no. Si alguien insiste en menospreciarte, en minimizar tus logros o en hacerte sentir insignificante, es tu responsabilidad alejarte. No puedes transformar la esencia de los demás, pero sí puedes proteger la tuya. Si permaneces en un entorno que constantemente amenaza tu paz, que pisotea tus principios y en el que sientes que tu esencia se diluye en la mediocridad, el problema no es solo el entorno. El problema es que aún no has tomado la decisión de marcharte. La verdadera fortaleza no se mide en cuanto puedes resistir, sino en cuanto estás dispuesto a dejar atrás por tu propio bienestar. Un estoico no busca validación externa, porque su confianza no proviene de la aprobación ajena, sino de su propio juicio. Marco Aurelio lo expresó claramente: si algo externo te perturba, no es el hecho en sí lo que te afecta, sino tu percepción de él. Una de las mayores trampas es creer que necesitas la validación de aquellos que ni siquiera han aprendido a gobernarse a sí mismos. La gente cambia de opinión con facilidad. Hoy pueden elogiarte y mañana criticarte. Pero lo único que realmente importa es lo que tú crees sobre ti mismo. La convicción interna es la armadura más fuerte para el alma. La vida es finita, y cada minuto que gastas tolerando lo que no deberías es un minuto que nunca recuperarás. No hay peor desperdicio que vivir con la insatisfacción de saber que podrías haber sido más, pero decidiste conformarte. Muchos temen al rechazo, al conflicto, a la soledad. Pero el verdadero temor debería ser llegar al final del camino y darse cuenta de que vivieron una vida que nunca quisieron, simplemente porque no tuvieron el valor de decir basta. La peor forma de esclavitud no es estar bajo el control de otro, sino perder el control sobre la propia mente. Aquellos que han logrado cosas extraordinarias no lo hicieron siendo complacientes ni aceptando las obras que el mundo les ofrecía. Se levantaron, tomaron decisiones difíciles, eliminaron lo que no les aportaba y se rodearon de personas que los impulsaban en lugar de frenarlos. No hay grandeza sin renuncia, ni éxito sin sacrificio. Si deseas una vida fuera de lo común, debes empezar por eliminar lo ordinario. Si aspiras a la fortaleza de los estoicos, necesitas la disciplina de aplicar sus principios sin titubeos. La clave para no permitir lo que no mereces está en la claridad con la que te percibes. Si dudas de tu propio valor, serás fácilmente manipulado, víctima de la injusticia y la deslealtad. Pero si tienes plena certeza de quién eres, de lo que mereces y de lo que estás dispuesto a aceptar, te convertirás en un muro impenetrable. La duda es el mayor enemigo de la fortaleza, porque una mente que no confía en sí misma será dominada por aquellos con una voluntad más firme. No puedes esperar respeto si tú mismo no te respetas. No puedes pretender que el mundo te valore si no te has dado a ti mismo el valor que mereces. La vida es un reflejo de nuestras creencias y decisiones, y cada día que toleras lo que no deberías, te alejas de la grandeza. Poner límites no es egoísmo, es inteligencia. Apartarte de lo que te resta no es debilidad, es amor propio. No tolerar lo intolerable es la mayor muestra de fortaleza. Un verdadero estoico no se conforma con ser una simple pieza en el juego del mundo. No permite que las opiniones inconstantes de quienes aún no han aprendido a controlarse a sí mismos lo arrastren. Comprende que la existencia es una lucha constante entre el caos externo y la paz interna, y que su victoria depende de lo que acepta y lo que rechaza. Si aceptas menos de lo que mereces o toleras aquello que perturba tu tranquilidad, te conviertes en prisionero de lo que no puedes controlar. Pero si tomas el mando de tu mente y estableces límites inquebrantables, te vuelves dueño de tu destino. No hay mayor tesoro que la serenidad del alma. Ninguna riqueza, reconocimiento o éxito puede reemplazar la paz de quien ha aprendido a gobernar su espíritu. Sin embargo, esta paz no se alcanza mediante la pasividad ni la sumisión, sino con determinación y el coraje de eliminar lo que amenaza con destruirte.
No puedes dejar que otros dicten el rumbo de tu vida, ni que sus palabras definan tu valor. Un estoico entiende que el respeto comienza por uno mismo y que la forma en que se trata a sí mismo envía un mensaje claro al mundo sobre lo que está dispuesto a aceptar. Si tú mismo no te das el valor que mereces ni exiges el respeto que te corresponde, nadie lo hará por ti. Cuando decides establecer límites, cuando eliges no tolerar lo que te daña, algo dentro de ti cambia. Descubres que muchas relaciones eran una carga, que muchas conversaciones drenaban tu energía, que muchas personas a tu alrededor nunca estuvieron realmente alineadas con lo que necesitas en tu vida. Y entonces comprendes, no puedes seguir sosteniendo lo que no te pertenece ni perder el tiempo tratando de explicar lo que algunos nunca intentarán entender. Ser estoico no significa ser indiferente al dolor, sino saber que no todo merece una respuesta. Hay batallas que no valen la pena, discusiones que no conducen a nada y críticas que deben ser ignoradas sin vacilación. No puedes permitir que la opinión de los demás gobierne tu percepción de ti mismo, porque el juicio ajeno es volátil e inconsistente. No puedes esperar justicia del mundo, pero sí puedes decidir no permitir injusticias en tu propia vida. No puedes cambiar la naturaleza de los demás, pero sí puedes elegir quién merece un lugar en tu vida y quién no. Si alguien menosprecia tus esfuerzos o intenta disminuirte, es tu responsabilidad apartarte. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí proteger tu esencia. Si permaneces en un entorno donde tu paz se ve constantemente amenazada, donde tus principios son ignorados y donde sientes que tu identidad se diluye, entonces el problema no son los demás. Es que aún no has tomado la decisión de alejarte. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto puedes soportar, sino por cuánto eres capaz de soltar por tu propio bienestar. Un estoico no busca validación externa porque su confianza proviene de su propio juicio. Marco Aurelio lo expresó con claridad: si algo externo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu opinión sobre ella. La mayor trampa es creer que necesitas la aprobación de quienes ni siquiera saben gobernarse a sí mismos. Las personas cambian de opinión con facilidad, hoy pueden elogiarte y mañana criticarte. Pero lo único que realmente importa es lo que tú crees sobre ti mismo. La convicción interna es la única armadura que protege el alma. La vida es finita, y cada minuto que pasas tolerando lo que no deberías es un minuto que nunca recuperarás. No hay peor desperdicio que vivir con la insatisfacción de saber que podrías haber sido más, pero elegiste conformarte. La gente teme al rechazo, al conflicto o a la soledad, pero lo que realmente deberían temer es despertar un día y darse cuenta de que han vivido una vida que nunca quisieron. Simplemente porque no tuvieron el valor de decir basta. La verdadera esclavitud no es estar bajo el dominio de otro, sino carecer del control sobre la propia mente. Quienes han logrado grandes cosas en la vida no lo hicieron siendo complacientes ni aceptando migajas. Se levantaron, tomaron decisiones difíciles, eliminaron lo que no aportaba valor y se rodearon de personas que los impulsaban. No hay éxito sin sacrificio, ni grandeza sin renuncias. Si deseas una vida extraordinaria, debes empezar por dejar atrás lo ordinario. Para alcanzar la fortaleza de los estoicos, necesitas la disciplina de aplicar sus principios sin temor ni vacilación. La clave para no permitir lo que no mereces está en la claridad con la que te ves a ti mismo. Si dudas de tu propio valor, serás presa fácil de la manipulación, la injusticia y la deslealtad. Pero si tienes absoluta certeza de quién eres, de lo que mereces y de lo que estás dispuesto a aceptar, te volverás un muro infranqueable. La duda es el mayor enemigo de la fortaleza, porque una mente que no confía en sí misma será gobernada por quienes tienen una voluntad más fuerte. No puedes esperar que el respeto venga de los demás si tú mismo no te respetas. No puedes pretender que el mundo te valore si no te has dado el valor que mereces. La vida es un reflejo de tus creencias y decisiones, y cada día que pasas tolerando lo intolerable, te alejas de la grandeza que podrías alcanzar. Poner límites no es egoísmo, es inteligencia. Alejarse de lo que te resta no es debilidad, es amor propio. Decidir no tolerar lo intolerable es la mayor muestra de fortaleza.
Si algo en estas palabras resuena contigo, si sientes que es momento de un cambio, hazlo con determinación. No por simple repetición, sino como un compromiso contigo mismo. Porque solo quienes tienen el coraje de transformar su destino pueden llamarse verdaderos estoicos. El valor no se encuentra en lo que otros piensan de ti, sino en la convicción interna de quién eres y lo que eres capaz de lograr. Si permites que las opiniones ajenas dicten tu identidad, te conviertes en prisionero de las expectativas externas. La verdadera libertad llega cuando entiendes que tu poder proviene de dentro, y es esa fuerza interna la que te permite mantenerte firme, incluso cuando otros intentan manipularte o deslealtades te afectan. La vida solo te devolverá lo que estás dispuesto a aceptar. Si aceptas ser una opción para los demás, si toleras el irrespeto, si dejas que las palabras de otros definan tu valor, entonces no puedes esperar algo distinto a lo que has permitido que ocurra. No te engañes, el sufrimiento que te causas al tolerar lo que no deberías es innecesario, y ese peso es el que nunca deberías haber cargado. Séneca ya nos advirtió, quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. El sufrimiento no proviene del mundo exterior, sino de lo que permitimos dentro de nosotros. El mayor enemigo de un estoico no es el caos externo, sino la falta de claridad interna. Si no tienes claro lo que representas, lo que estás dispuesto a aceptar, te convertirás en una víctima de la voluntad de otros. Pero cuando tu convicción es firme, cuando tu código interno es inquebrantable, nada ni nadie podrá tocarte. El camino estoico requiere autodisciplina, control de uno mismo y una absoluta determinación para rechazar la mediocridad. Si decides permitir que la toxicidad entre en tu vida, no te quejes cuando empiece a corroer tu ser. Si aceptas la indiferencia de los demás, no te sorprendas cuando te vuelvas invisible para aquellos que alguna vez te importaron. Cada decisión que tomas es una declaración sobre tu propio valor, y lo que permites es lo que define el rumbo de tu destino. Un verdadero estoico entiende que el respeto hacia uno mismo es el reflejo de cómo el mundo te tratará. No se trata de esperar que los demás te respeten, sino de exigirlo con cada acción, con cada límite que pones, con cada vez que decides que no tolerarás lo que atenta contra tu esencia. Porque el mundo te tratará según lo que tú permitas, y si decides proteger tu energía y tu dignidad, serás imparable. La diferencia fundamental entre un hombre común y un estoico radica en su forma de enfrentar la vida. El hombre común se adapta a las circunstancias sin cuestionarlas, permitiendo que las situaciones lo arrastren, mientras que el estoico, como un escultor, moldea su vida con determinación, formando su destino con la firmeza de quien sabe exactamente lo que quiere y lo que no está dispuesto a aceptar. El estoico no es simplemente una persona que resiste, sino que toma las riendas de su vida, define sus límites y se protege de lo que atenta contra su paz. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti sabe que ya no puedes quedarte en el mismo lugar, que algo dentro de ti está pidiendo un cambio, una transformación. El momento de soltar lo que te pesa, de establecer límites y de tomar decisiones firmes ha llegado. Y esa es la esencia del estoicismo, la capacidad de decir nunca más aceptaré lo que me roba la paz y realmente vivir conforme a esa decisión. El estoico no cede ante las adversidades, sino que las enfrenta y las transforma en oportunidades para fortalecer su carácter. Escribe en los comentarios, yo soy dueño de mi vida y nadie dictará mi destino. No lo hagas solo por el acto de escribirlo, sino porque las palabras que declaras tienen poder. Son la semilla de lo que construirás en tu vida. Hoy decides que tu estoicismo es inquebrantable, que nada ni nadie podrá robarte tu paz, que tomarás el control total sobre lo que permites en tu vida. El estoicismo no es indiferencia, sino sabiduría. La verdadera sabiduría está en saber a qué le das tu energía y a qué no. No hay mayor error que confundir paciencia con tolerancia a lo intolerable. Marco Aurelio nos enseñó que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos decidir el impacto que tienen sobre nosotros. Cuando alguien te trata con desprecio o falta de respeto, tienes dos opciones: aceptar esa realidad y permitir que te afecte, o tomar el control y alejarte de lo que no merece tu presencia. Un verdadero estoico no ruega por respeto,
lo impone. La lealtad es una de las virtudes más esenciales para un estoico, porque sin ella, no hay verdadera relación. Epicteto nos enseñó que la confianza es un pacto silencioso entre las almas, y que cuando se rompe, no hay palabras que puedan repararla por completo. Si alguien traiciona tu confianza una vez, tómalo como una advertencia; si lo hace 2 veces, tómalo como una señal clara de quién es esa persona, y si lo hace 3 veces, es una señal de que eres tú quien aún no ha aprendido a cerrar la puerta a quienes no lo merecen. La manipulación es otro veneno que un estoico nunca debe tolerar. No permitas que nadie juegue con tu sentido del deber, que intente torcer tu voluntad a través del miedo o la culpa. Un estoico es dueño de su vida, y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de moldear su destino a través de la manipulación emocional. La fortaleza interior y la claridad de propósito te permitirán mantenerte firme ante estas adversidades. Marco Aurelio nos enseñó que la mente debe ser una fortaleza inexpugnable y que el hombre fuerte es aquel que no se deja arrastrar por las emociones de los demás si alguien intenta usar el chantaje para controlarte. Si intenta hacerte sentir culpable por poner límites y usa la debilidad como una herramienta para atarte a su mundo de caos, entonces no es una persona digna de estar en tu vida. La envidia y la negatividad de los demás no deben ser toleradas bajo ninguna circunstancia. Un estoico no puede rodearse de quienes buscan destruir lo que construido, de aquellos que no celebran sus victorias, de quienes ven su éxito como una amenaza en lugar de una inspiración. Séneca nos advertía que la compañía de los mediocres es el mayor obstáculo para la grandeza. No puedes construir un destino glorioso si estás rodeado de quienes prefieren la mediocridad. Si alguien te menosprecia, si intentan minimizar tus logros y se burlan de tus aspiraciones, entonces esa persona no merece formar parte de tu círculo. El desprecio constante, la burla disfrazada de broma, los comentarios que buscan herirte sin razón aparente son señales claras de que alguien no merece tu tiempo. Un estoico no permite que lo destruyan con palabras ni con actos, porque su dignidad es su escudo y su carácter es su espada. Epicteto nos enseñó que el dolor es una opción cuando se trata de las palabras de otros. Puedes permitir que sus opiniones te lastimen o puedes verlas por lo que realmente son, manifestaciones de su propia edad, pero lo que nunca debes hacer es seguir permitiéndoles un asiento en tu vida. No hay mayor pérdida que dar tu energía a quien no sabe apreciarla, el tiempo que desperdicias en quien no te valora, en quien no te respeta, en quien no sabe lo que es la gratitud. Es tiempo que podrías estar invirtiendo en ti mismo, en tu crecimiento, en tu fortaleza. No tienes el deber de quedarte en la vida de nadie que no haya demostrado ser digno de la tuya. No tienes la obligación de seguir relaciones que se han convertido en un peso, en lazos que solo existen por inercia, en vínculos que ya no aportan nada a tu camino. La injusticia es otro comportamiento que un estoico jamás debe tolerar. No puedes cerrar los ojos ante el abuso, ante la mentira, ante aquellos que se benefician a costa del sufrimiento ajeno. Pero aquí hay algo crucial que debes entender: no todas las batallas merecen ser peleadas. Marco Aurelio nos enseñó que la justicia es la base de la vida virtuosa. Pero la sabiduría nos dice cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de apartarse. No puedes cambiar a todos, pero sí puedes decidir no formar parte del problema. No te ensucies con la corrupción, no participes en la miseria de quienes han elegido el camino fácil. Un estoico no busca la confrontación, pero tampoco se convierte en cómplice del mal. No hay fortaleza en quien depende de la validación externa. Un estoico sabe que la aprobación de los demás es volátil, que la gente cambia de opinión con facilidad, que hoy pueden aplaudirte y mañana condenarte sin motivo alguno. Séneca nos advertía que el hombre sabio es aquel que se sostiene por su propio juicio y no por la aprobación de los demás. Si vives pendiente de lo que otros piensan, nunca serás libre. Si basas tu valor en los elogios, entonces el día que cesen te hundirás en la incertidumbre. Pero si basas tu fortaleza en tu propio criterio, nada podrá derribarte. El miedo a la soledad es una de las cadenas más pesadas que un estoico debe romper. No puedes aceptar lo que no te hace bien solo porque temes estar solo. Epicteto nos dejó una enseñanza profunda: la compañía de un solo hombre sabio es infinitamente más valiosa que la de 1000 necios. Si te rodeas de personas que no te respetan, que no te elevan y que no contribuyen a tu crecimiento, entonces estás eligiendo la esclavitud en lugar de la libertad.
Estar solo en paz es mucho más enriquecedor que estar rodeado de caos. La vida es demasiado breve para gastarla en lo que no tiene propósito, en lo que no te aporta, en lo que no te ayuda a avanzar hacia la grandeza. Cada día que permites lo que no deberías, es un día que podrías haber usado para construir la grandeza en tu interior. El pasado no puedes cambiarlo, pero sí puedes decidir qué harás a partir de este momento. Puedes seguir tolerando lo que destruye tu paz, o puedes hacer lo que todo estoico hace, levantarte, tomar el control y nunca más permitir lo que atente contra tu esencia. Si este mensaje ha resonado contigo, quiero que escribas en los comentarios: soy estoico y mi fortaleza no tiene límites. Este es el compromiso que tomas hoy, el pacto contigo mismo de nunca más aceptar lo que no es digno de ti. Hoy decides caminar con la certeza de que eres dueño de tu vida, con la fuerza de quien ya no necesita explicaciones, con la dignidad de quien ha comprendido su verdadero valor. El estoicismo no es solo una filosofía, es una forma de encarar la vida con una mentalidad que nada puede quebrantar. Todos enfrentamos pruebas, desafíos, injusticias, manipulaciones y desprecios, pero la diferencia entre quien se quiebra y quien se fortalece radica en lo que está dispuesto a tolerar. No se trata de ser implacable con el mundo, sino de ser inquebrantable con uno mismo. Si decides que hay comportamientos que jamás volverás a aceptar, te conviertes en un muro de integridad, en una fortaleza de valores, en un ser humano cuya vida está regida por principios, no por la voluntad de los demás. Marco Aurelio nos enseñó que tu poder de elección puede ser invencible si decides no permitir que nada externo lo controle. Esta es una verdad que debes entender con cada fibra de tu ser. No puedes evitar que otros intenten manipularte, pero sí puedes decidir que sus intentos sean inútiles. No puedes evitar que el mundo esté lleno de traiciones, engaños y palabras vacías, pero sí puedes asegurarte de que ninguna de esas cosas tenga cabida en tu vida. No puedes cambiar el comportamiento de los demás, pero sí puedes asegurarte de que nada de lo que hagan tenga el poder de desviarte de tu camino. Si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti sabe que algo debe cambiar. Tal vez has sido demasiado tolerante con personas que no te respetan, tal vez has permitido que el miedo te haga aceptar situaciones que en el fondo sabes que son indignas de ti. Tal vez has pospuesto la decisión de imponer límites por temor a las consecuencias. Pero la verdad es que cada día que pasas aceptando lo que no mereces es un día que te aleja de la vida que podrías estar viviendo. Un estoico no espera a que el mundo cambie para actuar. Un estoico se convierte en el cambio que el mundo necesita ver. La paciencia no es lo mismo que la sumisión. Séneca nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en aguantar lo insoportable, sino en saber cuándo es el momento de apartarse con dignidad. Hay batallas que no valen la pena pelear, pero también hay principios que nunca deben ser sacrificados. Si alguien no te respeta, si alguien no te valora, si alguien te traiciona una y otra vez, la respuesta no es esperar a que cambien. La respuesta es entender que tú mereces algo mejor y actuar en consecuencia. No permitas que las expectativas de los demás se conviertan en una prisión para ti. El mundo intentará moldearte, intentará decirte cómo debes vivir, intentará hacerte sentir culpable por querer más, por aspirar a la grandeza, por no conformarte con una vida mediocre. Pero un estoico no se deja definir por la opinión de la multitud. Epicteto decía que no son las circunstancias las que hacen al hombre, sino la manera en que responde a ellas. Y en esa respuesta es donde se encuentra tu poder. No puedes controlar lo que la gente dice de ti, pero puedes decidir no darle importancia. No puedes evitar que algunos te vean con envidia, con desprecio, con desconfianza, pero puedes elegir que nada de eso toque tu espíritu. Un estoico no gasta energía en defenderse de quienes no buscan entender, porque sabe que su vida habla por sí misma. El ruido de la multitud es irrelevante cuando la convicción interna es fuerte. La mediocridad siempre buscará arrastrar a la excelencia a su nivel. Si te rodeas de personas que no aspiran a más, te verán como una amenaza. Intentarán convencerte de que tus ambiciones son exageradas, de que debes conformarte, de que no puedes aspirar a más.
Pero un estoico no se deja influenciar por la debilidad de los demás. No puedes construir grandeza en medio de la mediocridad. No puedes alcanzar la excelencia si te rodeas de quienes han renunciado a ella. Si alguna vez has sentido que no te toman en serio, que tus palabras no son valoradas, que tu presencia no es apreciada, es porque en algún punto permitiste que eso sucediera. Pero aquí está la gran verdad, puedes cambiarlo en cualquier momento. Puedes decidir que nunca más estarás en un lugar donde no seas respetado. Puedes hacer que tu sola presencia sea un mensaje de autoridad y dignidad. Cada vez que toleras una falta de respeto, estás enseñando a los demás que está bien hacerlo. Cada vez que permites que alguien te trate de manera injusta sin consecuencias, estás enviando un mensaje de debilidad. Pero cuando decides que hay cosas que jamás volverás a aceptar, el mundo empieza a tratarte con la seriedad que mereces. Cuando exiges respeto con tus acciones, no con tus palabras, te conviertes en una presencia que nadie puede ignorar. No es orgullo, es autoestima. No es arrogancia, es dignidad. No es egoísmo, es respeto propio. La vida es demasiado corta para rodearte de quienes no saben valorar lo que eres. No necesitas demostrar tu valía a nadie. No necesitas explicar por qué mereces respeto. Tu sola existencia es razón suficiente para exigirlo. Los comportamientos que toleras hoy definirán el nivel de respeto que recibirás mañana. Si aceptas la manipulación, te convertirás en un esclavo de quienes saben aprovecharse de tu bondad. Si permites la deslealtad, te rodeará de traidores que no dudarán en abandonarte cuando más los necesites. Si toleras la falta de respeto, nunca serás tomado en serio. Pero si decides que todo esto termina hoy, si decides que tu vida ya no tendrá espacio para lo que te resta en lugar de lo que te suma, entonces estarás dando el primer paso hacia una existencia verdaderamente estoica. Nada ni nadie tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Marco Aurelio decía que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si crees que no puedes cambiar tu destino, entonces nunca lo harás. Pero si decides que a partir de hoy nadie tendrá el poder de tratarte con menos respeto del que mereces, entonces ya has comenzado a forjar la vida que deseas. Si esta enseñanza ha resonado en lo más profundo de ti, si sientes que ha llegado el momento de tomar control absoluto sobre tu vida y tu destino, entonces quiero que dejes un comentario con la frase: mi estoicismo es inquebrantable. No porque sea solo una frase, sino porque será tu primer paso hacia una existencia en la que tú y solo tú decides lo que permites y lo que erradicas de tu vida. Porque hoy decides que jamás volverás a aceptar lo que no está a la altura de tu grandeza. El estoicismo no es para aquellos que buscan la comodidad, sino para quienes están listos para conquistar su destino. Es la filosofía de quienes se niegan a ser víctimas de las circunstancias, de quienes entienden que la vida es una batalla y que el control sobre la mente es el arma más poderosa. No puedes vivir esperando que el mundo te trate con justicia, pero sí puedes decidir que lo que hagan los demás no quebrará tu espíritu. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que dominan su propia existencia. No puedes ser fuerte si aceptas lo que debilita tu alma. Cada vez que permites un comportamiento que atenta contra tu dignidad, estás dándole poder a los demás sobre ti. Séneca lo advirtió: el hombre que depende de los demás para su felicidad es un esclavo, aunque se crea libre. ¿Cuántas veces has permitido que el comportamiento de otros dicte tu estado de ánimo? ¿Cuántas veces has sentido que tu valor depende de cómo los demás te tratan? Un estoico no deja su destino en manos ajenas. Si algo o alguien no contribuye a su fortaleza, lo deja atrás sin mirar atrás. El respeto no se pide, se exige con la firmeza de tu carácter. Si alguien no te trata con la consideración que mereces, si te ridiculiza, si te ignora cuando le conviene, entonces esa persona no merece tu tiempo ni tu energía. Epicteto nos enseñó que la gente solo puede lastimarte si tú le das permiso, y aquí está la verdad más dura: tú eres el único responsable de lo que permites en tu vida. Cada vez que toleras la falta de respeto, le estás dando permiso a los demás para que lo sigan haciendo.
Pero cuando decides que nunca más aceptarás menos de lo que vales, el mundo comienza a tratarte con la seriedad que exiges. La manipulación es una de las armas más peligrosas en manos de los débiles. Quienes no tienen poder sobre sí mismos intentarán controlar a los demás, usando la culpa, el miedo, la duda y la presión emocional. Pero un estoico no cae en esas trampas, porque su mente es una fortaleza que nadie puede invadir. Marco Aurelio lo tenía claro: si algo externo te perturba, no es la cosa en sí lo que te afecta, sino tu percepción sobre ella. La manipulación solo funciona sobre aquellos que dudan de su propio juicio. Cuando tienes una mente fuerte, cuando sabes quién eres y lo que vales, nadie puede hacerte cuestionar tu camino. No hay nada más peligroso para un estoico que la mediocridad. Si te rodeas de personas que se conforman, que viven en la queja, que buscan excusas en lugar de soluciones, entonces inevitablemente su mentalidad te contaminará. Séneca advertía que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si pasas tus días rodeado de negatividad, envidia y personas que ven el fracaso como su única opción, te arrastrarán con ellos. Debes elegir con cuidado a quien permites en tu vida, porque aquellos con los que te rodeas influirán en tu destino más de lo que imaginas. No hay mayor traición que la deslealtad de aquellos en quienes confiaste. Epicteto decía que el verdadero amigo no es el que te halaga cuando brillas, sino el que permanece cuando la tormenta llega. Si alguien te ha traicionado una vez, esa es su culpa. Si le permites hacerlo de nuevo, es tu responsabilidad. No dejes espacio en tu vida para aquellos que han demostrado que no son dignos de ella. Un estoico no guarda rencor, pero tampoco repite los mismos errores. No permitas que las palabras vacías de los demás definan tu destino. El mundo está lleno de personas que te dirán lo que no puedes hacer, que intentarán sembrar la duda en tu mente, que intentarán minimizar tus logros. Pero un estoico no busca validación externa porque sabe que el único juicio que importa es el suyo. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre, cuando no necesitas la aprobación de nadie para ser la mejor versión de ti mismo. Demuestra con acciones lo que otros intentan opacar con palabras. La injusticia no es algo que debas aceptar como parte de la vida. Un estoico sabe que no puede cambiar el mundo entero, pero sí puede decidir en qué tipo de mundo elige vivir. Si ves la corrupción, la mentira, el abuso, no puedes simplemente mirar hacia otro lado. Séneca nos enseñó que la justicia es el primer fundamento de la virtud. No se trata de ir por la vida combatiendo cada injusticia, sino de no ser partícipe de ellas. No permitas que la deshonestidad te rodee. No te conviertas en cómplice de aquello que va en contra de tus valores. Segundo, que nunca recuperarás. Si no valoras tu tiempo, si lo desperdicias con excusas, con indiferencia, con falta de compromiso, entonces es tu deber apartarte. Epicteto advertía que la mayoría de la gente desperdicia su vida en cosas irrelevantes, sin darse cuenta de que el tiempo es lo único que jamás podrán recuperar. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos años has perdido en relaciones, en discusiones, en situaciones que no merecían tu atención? No dejes que siga sucediendo. Cada instante de tu vida debe estar dedicado a tu crecimiento, a tu fortaleza, a tu propósito. La clave del estoicismo es el dominio absoluto sobre uno mismo. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. No puedes evitar que haya personas que intenten faltarte al respeto, pero puedes evitar que sus acciones tengan poder sobre ti. No puedes impedir que haya injusticia, pero puedes asegurarte de que tu vida esté regida por la verdad. No puedes cambiar la mentalidad de los demás, pero puedes elegir rodearte de quienes compartan tu visión. No puedes hacer que todos te valoren, pero puedes asegurarte de que quienes no lo hagan jamás vuelvan a formar parte de tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti hay una fuerza que está lista para despertar. Significa que ya no puedes seguir tolerando lo que no mereces, que ya no estás dispuesto a vivir con menos de lo que sabes que vales. Hoy es el día en que decides que tu estoicismo no es solo una idea, sino un principio inquebrantable que guiará cada acción de tu vida.
Hoy es el día en que te conviertes en alguien que nunca más aceptará lo que atente contra su dignidad. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, quiero que dejes un comentario con la frase "Mi espíritu es inquebrantable y mi estoicismo no tiene límites", no como un simple comentario, sino como una declaración de quién eres y quién estás destinado a ser. Porque los estoicos no se conforman, no se arrodillan ante la mediocridad, no permiten lo que los debilita. Los estoicos se levantan, toman el control y caminan con la seguridad de que su vida es suya y de nadie más. El fuego de un estoico no se apaga con la adversidad, sino que arde con más fuerza cada vez que la vida lo pone a prueba. No hay desafío que pueda doblegar a aquel que ha decidido ser dueño de su destino. No hay desprecio que pueda disminuir a quien se respeta a sí mismo por encima de cualquier opinión. No hay traición que pueda hacer caer a quien ya ha entendido que solo necesita de su propia fortaleza para seguir adelante. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, y cada segundo que gastas en lo que no te aporta es un segundo que nunca recuperarás. Si no valoras tu tiempo, si lo desperdicias con excusas, con indiferencia, con falta de compromiso, entonces es tu deber apartarte. Epicteto advertía que la mayoría de la gente desperdicia su vida en cosas irrelevantes, sin darse cuenta de que el tiempo es lo único que jamás podrán recuperar. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos años has perdido en relaciones, en discusiones, en situaciones que no merecían tu atención? No dejes que siga sucediendo. Cada instante de tu vida debe estar dedicado a tu crecimiento, a tu fortaleza, a tu propósito. La clave del estoicismo es el dominio absoluto sobre uno mismo. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. No puedes evitar que haya personas que intenten faltarte al respeto, pero puedes evitar que sus acciones tengan poder sobre ti. No puedes impedir que haya injusticia, pero puedes asegurarte de que tu vida esté regida por la verdad. No puedes cambiar la mentalidad de los demás, pero puedes elegir rodearte de quienes compartan tu visión. No puedes hacer que todos te valoren, pero puedes asegurarte de que quienes no lo hagan jamás vuelvan a formar parte de tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti hay una fuerza que está lista para despertar. Significa que ya no puedes seguir tolerando lo que no mereces, que ya no estás dispuesto a vivir con menos de lo que sabes que vales. Hoy es el día en que decides que tu estoicismo no es solo una idea, sino un principio inquebrantable que guiará cada acción de tu vida. Hoy es el día en que te conviertes en alguien que nunca más aceptará lo que atente contra su dignidad. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, quiero que dejes un comentario con la frase "Mi espíritu es inquebrantable y mi estoicismo no tiene límites", no como un simple comentario, sino como una declaración de quién eres y quién estás destinado a ser. Porque los estoicos no se conforman, no se arrodillan ante la mediocridad, no permiten lo que los debilita. Los estoicos se levantan, toman el control y caminan con la seguridad de que su vida es suya y de nadie más. El fuego de un estoico no se apaga con la adversidad, sino que arde con más fuerza cada vez que la vida lo pone a prueba. No hay desafío que pueda doblegar a aquel que ha decidido ser dueño de su destino. No hay desprecio que pueda disminuir a quien se respeta a sí mismo por encima de cualquier opinión. No hay traición que pueda hacer caer a quien ya ha entendido que solo necesita de su propia fortaleza para seguir adelante. No existe razón alguna para seguir tolerando aquello que debilita tu alma. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en lo que te aleja de tu potencial. No hay tiempo para excusas ni espacio para la mediocridad. No hay lugar para quienes no aprecian lo que ofreces. La clave de una vida estoica no está en resistir el sufrimiento innecesario, sino en evitarlo con la sabiduría de quien sabe que su tiempo es invaluable. Si algo te quita energía, si te roba la paz o te llena de dudas en lugar de impulsarte, entonces ya no tiene cabida en tu vida. No sigas arrastrando lo que te detiene ni sigas justificando lo que sabes en el fondo que no debe formar parte de tu camino. Los estoicos no se quedan mirando al pasado con nostalgia, miran hacia el futuro con determinación.
Hoy decides que nunca más aceptarás menos de lo que mereces, decides que el respeto no se mendiga, que la lealtad es un privilegio y que tu tiempo es un bien precioso. Hoy decides que si algo no agrega valor a tu vida, no tiene derecho a permanecer en ella. Hoy decides que tu estoicismo no es solo una idea, sino la ley que guiará tu existencia. Si este mensaje resuena contigo, quiero que escribas en los comentarios: mi estoicismo es mi fortaleza y nadie lo quebrará, no como una simple frase, sino como un pacto contigo mismo, como la promesa de que a partir de hoy, nadie, absolutamente nadie, tendrá el poder de hacerte tolerar lo que va en contra de tu esencia. Porque un estoico no se doblega, un estoico se levanta. El viento azotaba con furia los ventanales de la pequeña cafetería en el centro de Madrid, una tarde gris en la que el cielo parecía a punto de romperse y la ciudad se envolvía en un ambiente denso. Santiago observaba su reflejo en la taza de café, las manos tensas sobre la mesa, mientras Julia, con la frialdad de quien ya no siente nada, le hablaba. Creo que lo mejor es que cada uno siga su camino, dijo ella sin mirarlo. Él no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento comprendió lo que Marco Aurelio había escrito: acepta lo que venga de la naturaleza como si lo hubieras elegido. Julia nunca fue su destino. Intentó aferrarse a una relación que ya estaba rota, permitió comportamientos que iban contra su dignidad, pospuso lo inevitable, y ahora, en esa cafetería llena de murmullos y aroma a espresso, entendió que el final era solo un nuevo comienzo. Se levantó con calma, recogió su abrigo y, antes de salir, dejó un billete sobre la mesa. No hubo súplicas ni preguntas, solo una leve inclinación de cabeza y una despedida silenciosa, que hablaba más que 1000 palabras. Porque un estoico no ruega, un estoico acepta y sigue adelante. Santiago caminó por la Gran Vía, las luces de los anuncios parpadeando sobre los charcos, el ruido del tráfico y las voces de los peatones entrelazándose con el eco de sus pensamientos. No sentía tristeza ni furia, solo una calma extraña, una certeza nueva que nunca antes había experimentado, el control sobre su propia vida. Días después, sentado en un banco de la Plaza Mayor, recordó cada momento en que permitió faltas de respeto, cuando aceptó menos de lo que merecía, cuando ignoró las señales de que su dignidad estaba siendo pisoteada. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. Y ahora lo entendía con claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir que nunca más permitiría algo así en su vida. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, tomó una decisión: se iría de Madrid, no como una huida, sino como una reafirmación de su independencia. Siempre había querido viajar, conocer otros horizontes, pero había quedado atrapado en la rutina, en las excusas, en las cadenas que él mismo se había impuesto. Pero eso se acababa allí. Un estoico no se queda donde su alma no puede crecer. Semanas después, aterrizó en Buenos Aires, donde el calor del verano porteño fue un choque de realidad, un contraste brutal con los días fríos de España. Caminó por la avenida Corrientes, rodeado de librerías interminables y cafés llenos de escritores y soñadores. La ciudad le recordaba que la vida no era un castigo, sino un campo de entrenamiento para los fuertes. Consiguió un pequeño departamento en San Telmo, con techos altos y un balcón que daba a una calle empedrada. Cada mañana, salía a correr por Puerto Madero, observando cómo el sol doraba los rascacielos, y cada tarde se sentaba en un café a leer las meditaciones de Marco Aurelio, encontrando en sus palabras la guía que nunca había tenido. Una tarde, mientras paseaba por el barrio de Recoleta, se encontró con Martín, un viejo amigo de la universidad, alguien que le había tendido la mano cuando todo parecía oscuro. Lo saludó con la alegría de quien encuentra un hermano después de años de batalla. No puedo creerlo, dijo Martín, dándole una palmada en el hombro. ¿Qué haces en Buenos Aires? Cambiando mi vida, respondió Santiago con una sonrisa. Se sentaron en un bar antiguo, lleno de historia en cada rincón, y hablaron durante horas. Santiago le contó sobre su viaje, sobre lo que había aprendido, sobre cómo decidió dejar atrás lo que no le hacía bien.
Eso suena muy estoico, dijo Martín con una sonrisa, como si finalmente hubieras entendido que solo podemos controlar nuestra propia mente. Santiago asintió, porque ya no intentaba controlar lo incontrolable, ni buscaba respuestas en los demás. Había aprendido que todo lo que permite se repite, que cada vez que toleras la falta de respeto refuerzas el ciclo del sufrimiento. Pero cuando decides que nunca más aceptarás lo que no es digno de ti, el universo responde en consecuencia. Los meses pasaron y Santiago se convirtió en una persona nueva, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque finalmente se había encontrado a sí mismo. Trabajaba en una librería en Palermo, rodeado de historias que alimentaban su mente, de autores que lo inspiraban a seguir adelante. Había construido una vida donde su paz no dependía de nadie, donde su valor no estaba en manos de otros. Una tarde, mientras leía a Séneca en un banco de la Plaza Francia, sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Julia. Te busqué en Madrid, dijo, con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento en su voz. Santiago cerró su libro con calma, no había rencor en él, ni dolor, ni deseo de venganza. Solo sentía la certeza de que esa etapa de su vida había quedado atrás. Estoy aquí ahora, respondió con serenidad. Ella bajó la mirada, quizá esperando una explicación, tal vez creyendo que aún tenía influencia sobre él. Lo que no comprendía era que Santiago ya no era el mismo. Ya no era el hombre que aceptaba menos de lo que merecía. Se levantó del banco, le dedicó una última mirada y, sin más, siguió su camino. Porque un estoico no se aferra al pasado, no espera redenciones tardías ni busca revivir lo que ya ha dejado de tener sentido. Un estoico acepta lo que es, aprende de lo que fue y sigue adelante con la determinación de quien sabe que su destino solo le pertenece a él. Así, con el sol declinando sobre Buenos Aires y la brisa suave acariciando su rostro, Santiago caminó con la seguridad de quien finalmente comprendió que su vida, su paz y su destino eran solo suyos, y de nadie más. El sol se ocultaba lentamente sobre los edificios antiguos de Buenos Aires, tiñendo de naranja los ventanales de los cafés que bordeaban la calle. Santiago caminaba tranquilo, sin prisa, como alguien que ha aprendido que la prisa solo es un reflejo de la ansiedad interna. Ya no sentía la presión de las expectativas ajenas ni el peso de las decisiones erradas. Porque cuando un hombre decide tomar las riendas de su destino, la vida deja de ser una sucesión de preocupaciones y se convierte en un conjunto de elecciones. Mientras avanzaba por la avenida Santa Fe, observaba a las personas a su alrededor, ejecutivos caminando rápido, parejas discutiendo en voz baja, jóvenes absortos en sus teléfonos, todos atrapados en su propio mundo. En sus propias batallas internas. Santiago no los juzgaba. Él también había estado allí, había permitido que el ruido del mundo acallara su propia voz, pero eso ya no ocurría. Un estoico aprende a hallar paz en medio del caos. La noche cayó sobre la ciudad, y Santiago se encontró en el barrio de San Telmo, entre calles adoquinadas y faroles antiguos que iluminaban las fachadas desgastadas de los edificios. Había algo en ese lugar que le recordaba que el tiempo es un testigo mudo de todas las historias que alguna vez se vivieron allí. Mientras caminaba, se dio cuenta de que su propia historia estaba tomando forma, una historia que ya no era dirigida por el miedo ni por la necesidad de validación externa, sino por su propia voluntad. Un viento fresco soplaba desde el Río de la Plata, trayendo consigo una sensación de renovación. Santiago sintió como cada célula de su cuerpo se alineaba con una verdad incuestionable: la vida está hecha de decisiones, no de deseos, no de arrepentimientos, no de excusas. Cada instante es una elección, y la calidad de tu vida depende de la calidad de las decisiones que tomes. Se detuvo frente a un pequeño café, uno de esos lugares que tienen el alma impregnada en sus paredes. Entró, pidió un café negro y se sentó en una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de él todo estaba en calma, porque ya no buscaba respuestas en el mundo exterior. Sacó su libreta de cuero, la misma que había llevado consigo desde Madrid, y escribió una frase que había leído en las meditaciones de Marco Aurelio: tú tienes poder sobre tu mente,
no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Las palabras resonaron en su interior con una fuerza indescriptible, porque ahora lo entendía con cada fibra de su ser. La vida no es lo que te ocurre, sino cómo decides interpretarlo. No era el abandono, no era la traición, no era el desprecio lo que lo había cambiado, era su decisión de no dejarse destruir por ello. El mes siguiente, Santiago comenzó a trabajar en una editorial independiente. Pasaba sus días entre libros, entre historias de hombres y mujeres que, al igual que él, habían encontrado su camino después de la adversidad. Se rodeó de mentes que lo inspiraban, de personas que compartían su visión del mundo, de conversaciones que alimentaban su intelecto en lugar de agotarlo. Porque un estoico entiende que el entorno en el que se mueve moldea su destino. Un día, mientras revisaba manuscritos en su escritorio de madera oscura, recibió un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo de Madrid, alguien con quien había compartido muchas batallas en el pasado. Estoy en Buenos Aires unos días, tenemos que vernos. Santiago sonrió. No era el tipo de persona que miraba hacia atrás, pero tampoco negaba el valor de los vínculos que habían sido genuinos. Se encontraron en un bar de Palermo, entre luces tenues y estanterías repletas de libros. Su amigo lo miró con sorpresa, como si estuviera viendo a alguien completamente nuevo. No eres el mismo que conocí en Madrid, dijo, después de un sorbo de whisky. Santiago sonrió levemente. No, y tampoco quiero serlo. El silencio entre ellos fue cómplice de algo que no necesitaba explicación. Su amigo entendía. Santiago no había cambiado por azar, no había evolucionado porque el tiempo simplemente había pasado, había tomado control de su propia vida. Había dejado de ser un espectador de su destino para convertirse en su arquitecto. ¿Qué fue lo que te hizo despertar?, preguntó su amigo. Santiago miró su vaso, la luz reflejándose en el líquido ámbar. No fue un momento exacto, no fue un solo evento. Fue la acumulación de todo. Me cansé, respondió finalmente. Me cansé de aceptar lo que no me hacía bien. Me cansé de aguantar lo que no tenía sentido. Me cansé de vivir a medias. Su amigo asintió lentamente, porque entendía que en algún punto todos llegamos a ese momento. Cuando la noche avanzó y la ciudad se sumió en el silencio, Santiago regresó a su departamento, abrió las ventanas, dejó que el aire fresco llenara el espacio. Se sentó en su escritorio y escribió una última frase en su libreta: "Un no sufre en vano. Un estoico aprende, crece y sigue adelante". Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y, con una paz que nunca antes había sentido, se permitió dormir sin preocupaciones. Porque al final, la mayor libertad que un hombre puede alcanzar es la de su propia mente. La historia de Santiago no es solo una historia de transformación, es una prueba viviente de que el estoicismo no es una teoría, sino una práctica que cambia vidas. A lo largo de su viaje, vimos cómo Santiago dejó atrás la sumisión, la dependencia emocional y la necesidad de validación externa. Pero la gran pregunta aquí es cómo aplicó realmente los principios estoicos a su vida, y lo más importante, ¿cómo puedes aplicarlos tú? Empecemos con una pregunta fundamental: ¿cuántas veces has sentido que permites en tu vida cosas que te restan, en lugar de sumarte? Quizás, al igual que Santiago, has estado en una relación donde el respeto ya no existe, o en un trabajo donde no te valoran, o rodeado de personas cuya presencia te drena en lugar de impulsarte. Ahora dime, si supieras que tu vida depende de las decisiones que tomas hoy, ¿seguirías tolerando lo que sabes que te destruye lentamente? Santiago entendió que lo que permite se repite. Cada vez que aceptó menos de lo que merecía, reforzó el patrón de sufrimiento. ¿Acaso no nos sucede lo mismo a todos? Si alguien nos trata con indiferencia y lo dejamos pasar, ¿no estamos diciéndole que puede seguir haciéndolo? Si soportamos la traición, ¿no estamos dándole permiso a que vuelva a ocurrir? Marco Aurelio nos enseñó: eres lo que piensas constantemente, y si constantemente piensas que debes tolerar lo intolerable, eso es lo que seguirás viviendo. Pero en el momento en que cambias tu perspectiva y dices esto no es digno de mí,
todo empieza a transformarse. Pensemos en otra enseñanza estoica que Santiago aplicó: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. En la cafetería, cuando Julia lo dejó, podría haber reaccionado con ira, desesperación o súplicas, pero en lugar de eso, aceptó lo inevitable con dignidad. ¿Cuántas veces en la vida reaccionamos de forma impulsiva ante el rechazo, la traición o la decepción, en lugar de ver la situación por lo que es? Dejamos que nuestra mente nos envenene con pensamientos de victimismo. Pero aquí está la clave: no es la situación la que nos daña, sino la forma en que decidimos enfrentarla. Ahora pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Te hundes en la queja, en la frustración, en la autocompasión, o decides, como Santiago, aceptar lo que está fuera de tu control y seguir adelante con fortaleza? Recuerda esto: el control no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar tu percepción del mundo. Otro punto en la historia de Santiago fue su capacidad de soltar. El desapego es uno de los pilares del estoicismo porque entendemos que nada nos pertenece realmente. Cuando dejó Madrid, cuando se alejó de personas que no valoraban su presencia, cuando decidió no quedarse atrapado en un entorno que ya no le aportaba, aplicó la máxima estoica: no te aferres a lo que no está bajo tu control. Ahora dime, ¿cuántas cosas en tu vida sigues sosteniendo por miedo a soltar? Un trabajo donde no te sientes realizado, una amistad que solo existe por costumbre, un amor que ya no tiene sentido. El estoicismo nos invita a cuestionar lo que realmente vale la pena mantener en nuestras vidas y lo que es necesario dejar ir para vivir con autenticidad y paz interior. Santiago no solo dejó atrás lo que le hacía daño, sino que también eligió crear espacio para lo que realmente le aportaba, para lo que estaba alineado con su propósito y su bienestar. ¿Qué podrías soltar tú hoy para dar espacio a una vida más plena y auténtica? Si supieras que al soltarlo podrías encontrar algo mejor, ¿lo harías? ¿O el miedo te mantendría encadenado a lo que ya no tiene futuro? El momento en que Santiago se reencuentra con Julia es otra lección poderosa. Cuando la vida pone frente a ti a alguien del pasado, alguien que te hizo daño, que te falló, que te ignoró, ¿cómo reaccionas? Muchos se dejarían llevar por el rencor, buscarían venganza, exigirían respuestas. Pero un estoico no busca justicia en las palabras de los demás, porque su paz no depende de explicaciones externas. Santiago no necesitaba respuestas porque su decisión ya estaba tomada, él ya había avanzado. Entonces, reflexiona sobre esto: ¿hay alguien en tu vida a quien sigues esperando que se disculpe, que regrese, que reconozca lo que hizo? ¿Cuánta energía has desperdiciado esperando algo que no depende de ti? Si pudieras dejar esa carga hoy mismo, si pudieras simplemente seguir adelante sin mirar atrás, ¿cuánto más ligera sería tu vida? Santiago también aplicó el principio de rodearse de quienes lo elevaban. No se quedó en la soledad por miedo, pero tampoco permitió que cualquiera entrara en su vida. Eligió relaciones que lo fortalecían, conversaciones que lo enriquecían, entornos que lo inspiraban. Si quieres un cambio real en tu vida, debes preguntarte: ¿quiénes te rodean? ¿Qué tipo de energía aportan a tu crecimiento? ¿O son anclas que te mantienen en el mismo lugar? Y ahora llega la parte más importante: ¿cómo aplicas estas lecciones a tu vida desde hoy? No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando encuentres el momento perfecto. Hoy, aquí, ahora. Porque cada día que pospones tu transformación es un día que sigues atrapado en la misma versión de ti mismo. Si quieres ser un verdadero estoico, debes tomar acción. Para asegurarnos de que este mensaje no ha pasado desapercibido, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: hoy tomo el control de mi vida porque mi estoicismo no tiene límites. No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Porque si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti sabe que ha llegado el momento de cambiar, y los cambios no se hacen con palabras, se hacen con acciones. Así que dime, ¿estás listo para tomar el control de tu vida?